continuar un poco con el tema del sacerdocio de todos los santos. Me parece tan importante que la Iglesia gire en cuanto a esto, que se termine de primera y segunda y empecemos a saber que somos un sacerdocio y los dones y la gracia ministerial que Dios con que ha ungido a algunos y a otros, nunca debe considerarse como que esas personas tienen un llamado distinto, una santidad diferente. No, es una sola santidad, un solo llamado, un solo pueblo, un solo linaje. Voy a continuar con eso. Esto en realidad, en 1 Corintios capítulo 14, nos dice que el Espíritu ungió a cada uno. Cada uno, ahí está la palabra cada uno, vuelve otra vez a subrayar esta cuestión de que hay una unción en cada miembro. Nadie diga que un miembro es inferior a otro. Tiene una distinta función, sí. Tiene distintos dones. Uno puede tener 5, puede tener 10, pero otro tiene 1. Pero no tiene nadie menos que uno. Y ese uno le constituye igual que su hermano en cuanto al llamado, en cuanto a participar del reino, en cuanto a la santidad, es exactamente igual. Ahora, yo creo que ustedes se dan cuenta que estoy hablando de una cosa muy seria, porque estoy cambiando un aspecto fundamental de la Iglesia. La Iglesia está mal. Me acuerdo que hace algunos años atrás vino el presidente de Visión Mundial, Mooneyham, y Mooneyham dijo en la apertura de su mensaje, primero que me impresionó muchísimo, dice: debemos reconocer que uno de los males más grandes que ha habido en la Iglesia es dividir la Iglesia en clero y laicado. Y habló sobre el tema, cómo habíamos postergado la Iglesia en honor a algunos pocos hombres que son los que hacen todo y son los que se pide que sean todo lo que la Biblia dice, y los demás son de segunda. Traen la monedita, vienen a escuchar el sermón, se portan bien, no dejan de venir a la reunión, llevan un tratadito. Estamos completamente equivocados, hemos caído en una trampa satánica. Dios ha sido puesto a un lado y hemos leído la Biblia con la unción del enemigo y no con la unción del Espíritu. Entonces, ahora en la renovación de la Iglesia en el último tiempo, cuando el Señor está llevando su Iglesia a la madurez plena antes de su venida, porque Jesús va a venir a buscar una Iglesia que esté ataviada. Se le dio que se vista de lino fino, se le dio que se apareje, se prepare. Las bodas del Cordero han venido y la esposa se ha ataviado. Esta no es una cuestión que de la esposa en el cielo, sino la esposa todavía en la tierra. Y la parábola de 10 vírgenes nos ha sido dada para entender que Dios va a ungir, llenar de óleo su casa. La lámpara estará llena. La luz estará encendida, los ojos estarán abiertos, las ropas estarán arregladas, y estas que estaban preparadas, entraron las bodas, las preparadas. La última hora es cuando el Señor dice: yo edificaré mi iglesia y las puertas no prevalecerán, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y se refiere, no hay duda, de un tiempo de gran bendición, de gran santidad. Otra característica la que encontramos en Apocalipsis, creo que es el capítulo 12, sí, capítulo 12, donde dice que y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y no estimaron preciosas sus vidas para sí mismos hasta la muerte. Esa es la iglesia de la última hora. Y ahí vamos. En esta iglesia esta línea tiene que corregirse. Y tenemos que volver otra vez al sacerdocio de todos los santos. Un poco más abajo, en el capítulo 14, habla del cuerpo. Una mención que hago es que los miembros se ayudan los unos a los otros. Es muy importante formar como iglesia un cuerpo y no gente que viene a reuniones y cuando se unen en la reunión o se unen en la reunión de la casa, la pequeña reunión o la grande reunión cuando estamos todos juntos, reunión. No, relaciones que traspasan el límite de una hora o de un encuentro especial, relaciones de gracia con gracia, cuerpo a cuerpo, hombres y mujeres uniéndose para servir al Señor, uniéndose concretamente para caminar juntos, para vivir la vida cristiana juntos.
para convivir. Esta es la única forma en que penetra el amor de uno en el otro a través de Cristo, cuando nos conocemos, cuando tenemos la familiaridad de orar juntos, cuando tenemos la costumbre de caminar juntos, cuando llevamos las cargas unos con otros, cuando nos acicateamos unos a otros, nos sostenemos mutuamente, ayudándonos a cuidar la vida unos con otros. Toda esta unión de los unos con los otros y las relaciones de coyuntura son las que hacen el cuerpo de Cristo. Y este cuerpo se ayuda, una parte ayuda a la otra. Un poco más abajo dice, cuando un miembro padece, todo el cuerpo padece. Tiene que ser un cuerpo. Ahí está hablando de un cuerpo. Capítulo 13 de 1 Corintios es un capítulo tremendamente importante. Pablo no está hablando en ese capítulo 12, capítulo 14, de los dones del Espíritu. No está enfatizando dones, ya dijimos la vez pasada, sino que está enfatizando la iglesia como cuerpo. Y en el capítulo 13 habla entonces del amor, y el amor tiene que ser, así como dice allí, si no hay amor no hay nada. Pero no cualquier amor, sino el amor de Cristo. Entonces creo que subrayamos en alguna otra ocasión de que tenemos que mirar Efesios capítulo 3, que Cristo habita en vuestros corazones, arraigados y cimentados en amor. Esto viene por Cristo revelándose y actuando en nosotros y haciéndonos andar conforme a su voluntad. La comunión de cada miembro y del cuerpo con Cristo es lo que hace que seamos arraigados y cimentados en el amor del Señor. Entonces pasamos a Efesios 4 y yo voy a leer primeramente lo que dice acá, versículo 8. Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, yo quiero que primero notemos lo siguiente. Algo muy importante va a ocurrir porque Pablo explica aquí que el que subió es el mismo que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Descendió a los infiernos. Y después dice, y subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Subió por encima de todo. Lo máximo, la subida más gloriosa que hubo fue esta subida de Cristo, con una autoridad que le hizo subir más arriba de toda autoridad, con un poder que le hizo superior a todo poder, con una bienvenida del Padre que le hizo la máxima expresión de su gloria y su amor. Jesús subió sobre todo porque es el sumo, es el Señor de señores, el Rey de reyes, el más poderoso, el primero en toda la creación y en todo el cielo, y en la eternidad será Él el que ocupe el primer lugar. Y en esta subida, en esta manera de explicar
la gloria de la redención, la gloria de la aceptación del sacrificio de Cristo, la gloria del poder de Cristo en quien reside toda autoridad y todo poder por los siglos de los siglos. Él constituye, ¿qué lenguaje de apertura hay acá de Pablo para hablar de los hombres que el Señor va a colocar en su iglesia? Habla de la subida a lo más alto para constituir a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Yo lo que veo aquí es una obra primorosa. Dios constituye, Dios va a poner dones, va a ungir a hombres. Estos hombres van a tener una capacidad divina, santa, van a estar ubicados en el propósito de Dios. Y son los hombres escogidos para glorificar a Cristo en la tierra. Son los hombres escogidos para el sacerdocio de todos los santos, para ser los que van a conducir, van a alimentar, van a dirigir a toda la iglesia. Debemos ver aquí, en esta alta glorificación del Señor, y en ese momento Él coloca estos dones, como que Él lo está haciendo primorosamente. Ahora, ¿quién va al tabernáculo y ve con qué meticulosidad el Señor se ocupa de los detalles de un tabernáculo que era nada más que una tienda temporal? Acá no es el tabernáculo temporal, acá es el tabernáculo eterno. Y Dios constituye estos hombres como Aarón fue constituido. Vamos a Aarón y vamos a ver cómo les colocaron la mitra, cómo le colocaron los vestidos, cómo finalmente fue ungido con sangre y también con óleo. Qué primoroso fue ese vestido, qué gloria puso Dios alrededor de Aarón, el sumo sacerdote. Bueno, el Señor está queriéndonos poner a estos hombres que son los discípulos de Cristo. Estamos mucho más altos que los hijos de Aarón, estamos como Aarón mismo delante de Dios. Estos servicios a la iglesia, estos dones y hombres que el Señor colocó, en esa misma primorosa manera Él los colocó, para que fuesen los hombres que interpretarían la voluntad de Dios y harían todo conforme a su voluntad, siendo ellos enseñanza para una iglesia, tutores de una iglesia, conductores de una iglesia, que iban a llevar la iglesia a los propósitos de Dios, conforme a la voluntad de Dios, para establecer un sacerdocio santo en la tierra. Bueno, esto es lo primero. Lo segundo es, versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. No es mi fin entrar en todo lo que tengo que decir aquí, solamente algunas cosas. El apostolado es los apóstoles son los que los que van llevando la palabra de una parte a otra. Los pastores y maestros y los profetas están más fijos en un solo lugar, pero estos apóstoles viajan, establecen iglesias en distintas partes, y evidentemente es el primer don que Dios ha dado. Los apóstoles incluyen los demás dones, y los apóstoles tienen que ir a una parte y fundamentar una iglesia, que significa ser pastores a esa iglesia, ser profetas a esa iglesia, y ser apóstoles a esa iglesia, porque luego de establecida ellos viajan y establecen los dones que tiene que establecer en esa iglesia. Así que este apostolado es itinerante y también es el primer don que se menciona como el de más autoridad. Después, en segundo término, tenemos profetas, que no es el que profetiza, sino profetas es otra cosa. Tiene una intuición en el establecimiento de la iglesia, tiene conocimiento de personas, es una persona mucho más avesada, ve los tiempos y las sazones de Dios. No es simplemente que profetiza por una cosa puntual, eso también, pero estas otras cosas tienen que ver con ser profeta. Profeta es un compañero, un aditamento indispensable del apóstol para constituir las iglesias. Los profetas señalan los tiempos de Dios, señalan la manera de obrar de Dios en una particular situación. El don de profeta ayuda a desentrañar misterios de la vida de los hombres y de las situaciones, para ayudar en la fundamentación y orientación de la iglesia. Más allá, digamos, de la simple profecía, que también eso está incluido en el don profético.
Luego vienen los pastores y maestros. En realidad yo quiero mostrar que pastores, maestros es una sola cosa, porque ninguno puede ser pastor o anciano o obispo, que es lo mismo, sin ser maestro. Tiene que poder enseñar la palabra, pero por eso digo, la enseñanza viene como derivación de ser pastor. Si vamos a Hechos capítulo 20, vamos a encontrar una iluminación para esto, ahí porque Pablo llama a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Una vez que los llamó, dice, ustedes son los obispos, puestos sobre la iglesia para apacentar la iglesia, y aparece el pastor. Ahí tenemos tres figuras. Tenemos la figura alegórica, que es el pastor, la última. Anteriormente tenemos los obispos, episcopos, los que velan sobre, y los ancianos. Tres que están unidos en una misma persona. Y maestros tiene que ser apto para enseñar. Así que tenemos cuatro aristas de la misma personalidad, de la misma persona, que es anciano, obispo, pastor y maestro. Así que en realidad yo diría que Efesios capítulo 4, versículo 10, versículo 11, nos da el arreo de todos los dones, que son fundamentalmente 4. Ahora, cuando llegamos al versículo 12, nos encontramos con un versículo clave. A fin de, ahora este es un término de conclusión, estos hombres son puestos para algo. ¿Para qué están puestos? Esto es muy importante. A fin de, término de conclusión. Acá dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero vamos a seguir leyendo un poquito. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y luego el 14 dice, para que no seamos ya niños fluctuantes, llevados de aquí por allá, por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, etcétera, que engañan. Aquí nos trae abruptamente a la realidad presente. No está hablando de la iglesia en el cielo, está hablando de la iglesia en la tierra. Todo lo que viene antes, versículo 11, 12 y 13, tiene que ver con la tierra. Cuando dice que estamos puestos para conducir la iglesia hasta la madurez plena en Cristo Jesús, se refiere a la tierra. No es la perfección celestial, es la perfección terrenal. Y esto lo vemos en el versículo 14, que dice que no seamos ya niños fluctuantes, llevados de aquí por allá por cualquier viento de doctrina, sino que arraigados y cimentados en amor, etc. Ahora, tercera cosa que quiero decir antes de llegar al punto, de asentarme sobre el punto exacto que quiero tocar. 15 y 16 es una alegoría. Fíjese, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Una palabra absolutamente tremenda. Yo tengo que leer todo esto para volver al punto anterior, porque si no, no lo vamos a entender. Porque el punto que estamos tratando es ¿para qué están estos hombres? Entonces yo quiero mostrar con toda esta verdad que describe Pablo aquí, ¿para qué están estos hombres? Va a ser mi tema. Ahora, de paso digo, en estas últimas palabras que hemos leído tenemos 1 Corintios 13 encajado totalmente adentro de aquí. Este es andar en amor, el amor de Cristo Jesús está destacado fundamentalmente. Tomados de la cabeza, que es Cristo, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí. Aquí nos habla de las coyunturas que se unen unas con otras y forman un solo cuerpo entre todas. La unión aquí es efectiva, la unión aquí es funcional, la unión aquí es llena de amor, de gracia, la unión aquí es para que nos conozcamos. Nosotros si vamos unos minutos a la reunión todos los domingos no vamos a conocernos. Aquí hay mucho más que conocimiento de un tiempo de reunión. Aquí se trata de relación. No es reunión, sino relación. Y la relación es algo permanente. La reunión es algo transitorio. La relación es permanente. Pero yo me encuentro con una dificultad, porque el versículo que estamos estudiando es el 12.
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Yo quiero saber para qué están puestos estos ministerios. Eso es lo que me interesa. Así que hicimos un pequeño repaso de todo para volver otra vez a esta parte tan importante. ¿Para qué están puestos estos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Dice acá en mi Biblia, versión de Valera 1960, dice, para perfeccionar a los santos. Ahora, resulta que me encuentro con una dificultad, porque un poco más abajo tengo una alegoría. Pablo me da una alegoría para mostrarme lo que tiene en su mente cuando él dice esta palabra que tiene que ver con para qué están estos hombres. Él dice que están para hacer esto que él menciona después, que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por toda la coyuntura, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe de la cabeza su crecimiento. Cada miembro recibe su crecimiento por la unidad del cuerpo, por la relación de las coyunturas. Y acá me dice que estos hombres están puestos para perfeccionar. Y yo digo, si ellos perfeccionan, ¿por qué dice que el perfeccionamiento viene a través de miembros del cuerpo? Evidentemente yo estoy ante una equivocación aquí. Tengo una versión que no ha sido bien traducida del griego. Entonces me voy a buscar una Biblia, porque yo encuentro aquí una contradicción. Vuelvo a decir, esta última parte dice que se perfecciona la iglesia por la unión y comunión de los santos que van ayudándose mutuamente. Y aquí arriba dice que estos hombres están puestos para la perfección de los santos. Entonces me voy a la Biblia de Jerusalén. Y la Biblia de Jerusalén, que la encuentro casi siempre que sale airosa de toda discusión, no digo siempre, pero casi siempre, muy buena traducción. Yo no voy a decir por qué. Pero los católicos no son muy apegados a la Biblia. Y cuando traducen son muy objetivos. Y traducen lo que está en griego. No empiezan a pensar qué dijo mi profesor de teología. Directamente van a traducir un libro. Yo creo que son los más aptos para traducir. Porque son buenos escolásticos del griego y hacen bien su materia. Y son objetivos porque no siempre. Hay veces que por ahí sacan un versículo entero. Pero yo encontré que la versión de Jerusalén dice así: para el recto ordenamiento de los santos. El recto ordenamiento de los santos. Yo dije, esa es la verdad. Esta debe ser buena traducción, porque coincide con la alegoría. El recto ordenamiento, o sea, el correcto ordenamiento de los santos. En realidad, en ninguna otra parte de la Biblia se menciona, que yo sepa, se menciona este aspecto de la obra de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esta es una cosa que creo que se ha olvidado, es un eslabón perdido. Acá dice Pablo, como primera instancia, porque también otras funciones hay, pero las funciones están todas incluidas en este hecho tremendo de formar un cuerpo a la imagen de Cristo hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Esto aquí está denunciado, el motivo fundamental del establecimiento de estos hombres, como cosa primaria, como cosa fundamental. Lo primero que tiene que entenderse en cuanto a ellos están para conducir la iglesia hasta la plenitud de un hombre, a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? La Biblia católica me ayuda. Dice, el recto ordenamiento de los santos. Están puestos esos hombres para el recto ordenamiento de los santos. ¿Qué quiere decir? Relacionar a los santos adecuadamente. Bueno, entonces, ¿qué hice? Me fui a mi profesor de griego. Y me voy con las dos Biblias, escondí todas y saqué la Biblia en griego que tengo. Entonces le presenté el griego, la palabra clave era katartismos. Y digo, ¿qué quiere decir katartismos? Y yo guardé la respiración porque estaba ante necesitaba una confirmación. Y después de esperar así, casi sin respirar, la primera palabra que me dijo es relacionar cosas que están desrelacionadas. A ver, ¿cómo? Y unir piezas, por ejemplo. Si algo está desarmado, armarlo. Esto es lo que
yo casi hago un viaje a la China y salgo catapultado a la estratosfera y vuelvo otra vez a la China para hacer así un trayecto así muy grande, porque esta verdad me tocó muy profundamente, porque me doy cuenta que estoy empezando a entender iglesia. Por primera vez veo lo que es la iglesia y veo para qué estamos nosotros. Si estamos en primer lugar para adecuadamente relacionar a los santos, nunca lo hicimos, nunca lo entendimos. Pero acá Pablo da una clave fundamental, porque ¿cómo puede hablar de cuerpos si las coyunturas no están unidas? Y hay algunos que piensan que esto es una cosa general, que nos unimos todos con todos. Pero no, esta es una particular unión de los miembros adecuadamente para que cada miembro entre en su función. Así que yo veo aquí que dice así: a fin de, o para, término de conclusión, para no perfeccionar. Ellos se van a perfeccionar después como resultado del buen funcionamiento de estos hombres, pero no perfeccionándolos ellos, sino a fin de relacionar adecuadamente a los santos. Para que cada santo entre en su función, los santos no funcionan aislados unos de otros. Cada santo entra en su función cuando tiene una relación adecuada con alguien que igualmente está haciendo la obra del Señor, para cuidarse mutuamente, para animarse mutuamente, para orar los unos por los otros, para confesarse mutuamente, para hacer la obra juntos, para poner los pies en el sendero. El Señor los mandó de dos en dos. No quiere miembros aislados. Puede ser dos, puede ser tres, puede ser cuatro, pero no puede ser uno aislado del cuerpo, que va a la reunión el domingo. No, eso no quiere el Señor. Así que estos hombres están puestos para adecuadamente relacionar a los santos, para que cada santo entre en su ministerio, para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Así que hay tres para perfeccionar. ¿Cómo lo hacen? Bueno, para relacionar adecuadamente a los santos, para que cada santo funcione. Si no está relacionado, no funciona. Para que todos funcionen para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Por favor, la iglesia como cuerpo es figura predominante en la enseñanza apostólica. Bueno, ya está